buenos días. Vamos a, y con todo el respeto, a quitarnos este tapaboca para iniciar la rueda de prensa. Luego, obviamente, con toda la disciplina debida, colocárnosla como el pueblo de Venezuela lo ha venido asumiendo. Y así quisiera comenzar brevemente esta rueda de prensa para hablar sobre la macabra revelación que el propio Mayor General Cliver Alcalá diera desde Colombia sobre el intento de magnicidio contra el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, y otras personalidades del Estado venezolano. Pero obviamente debo muy brevemente, en el contexto de lo que implica la actuación del Estado venezolano en contra de esta pandemia, hacer algunos muy breves comentarios. En primer lugar, quiero referirme a la situación que estamos viviendo como país debido a la pandemia del COVID-19, que en estos momentos, como sabemos, está asolando al mundo entero. Y es bueno destacar el contexto de esto en las acciones criminales que un grupo de apátridas venezolanos apoyados por los Estados Unidos de América pretende realizar contra la nación venezolana. En tal sentido, como fiscal general de la República, debo felicitar la actuación del Ejecutivo Nacional, liderado por el propio jefe de Estado, Nicolás Maduro, en relación a la rápida y eficaz y oportuna actuación para evitar la propagación, como ha ocurrido en otros países llamados del primer mundo, de esta pandemia. Igualmente quiero felicitar al pueblo de Venezuela por su disciplina, por el acatamiento unánime, prácticamente sin equívoco, de estas medidas ordenadas, instruidas por el gobierno nacional, particularmente para proteger a la población más vulnerable. Igualmente quiero comparativamente referir que hemos observado, hemos venido estudiando, evaluando cómo ha sido el comportamiento de Estados en Europa, incluso en América, que no actuaron con la celeridad, por ejemplo, que sí lo hizo el Estado venezolano, y han entrado en una etapa de crecimiento exponencial sumamente grave, delicada para las comunidades de esas naciones, de contagio, siendo los casos más graves los de Italia, más de 80.000 casos, 8.215 fallecidos; España, más de 64.000 casos, 4.858 fallecidos; Alemania, más de 47.000 casos, 289 fallecidos; y Estados Unidos, que ya es el principal foco de la pandemia, con más de 86.000 casos y 1.311 fallecidos. Destacando igualmente que en América Latina hay muchos casos preocupantes, gobiernos y países que debieran atender lo que está ocurriendo en sus naciones y no seguir conspirando contra Venezuela, por ejemplo. El rápido aumento en Brasil, 2.988 casos, 77 fallecidos; Ecuador, 1.403 casos, 34 fallecidos; Chile, 1.306 casos, 4 fallecidos; y Colombia, 491 casos, 6 fallecidos. Como venezolanos, por lo tanto, ya para terminar este breve comentario sobre esta materia, alertar que no debemos bajar la guardia en esta etapa, junto con la solidaridad, la disciplina que hemos aprendido particularmente durante estos últimos 20 años, resistiendo las peores y más escalofriantes conspiraciones, intentos de golpe de Estado, embriones de guerras fratricidas llamadas guarimbas, de intentar una guerra civil en nuestro país para asaltar el poder, para apoderarse finalmente de nuestras riquezas naturales, porque nunca debemos olvidar que Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo por centuria del mundo entero. Dicho esto, paso a hablar obviamente de un sumamente delicado y grave caso de conspiración contra Venezuela y contra nuestro pueblo, que no cesa, que no se interrumpe, que no tiene tregua, y es algo realmente repudiable, repugnante, criminal, miserable, por parte de quienes, queriendo apoderarse, repito, sin el voto popular, sin
el apoyo de las grandes mayorías. Han buscado hacerlo en los últimos tiempos a través de sanciones y bloqueos ordenadas por el gobierno de los Estados Unidos de América, inicialmente por Obama, a partir del año 2013, y que obviamente radicalizó a un punto ya de psicopatía extrema la administración Trump, quien ha elevado las medidas coercitivas contra nuestro país, llegando casi a 1000 medidas coercitivas, que han impedido, y eso hay que repetirlo una y otra vez, que han impedido, inclusive en medio de esta pandemia, que el Estado venezolano, que el gobierno nacional, apoyado incluso por la Organización Mundial de la Salud, inclusive por la Unión Europea, inclusive por la propia Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que han podido tener disidencia con el Estado venezolano, han llamado, han exhortado a que cesen las sanciones contra nuestro país en medio de esta pandemia del COVID-19. Y más bien la respuesta del gobierno estadounidense ha sido incrementarla, y los apátridas que están fugados, prófugos de la justicia en Venezuela, viviendo en los Estados Unidos de América, y algunos aquí, inclusive empezando la pandemia en nuestro país, solicitaron que las sanciones se acrecentaran. ¿Para qué? Para que muriesen millares de venezolanos y a partir de allí ganar una ventaja política para asaltar el poder, cosa que no han logrado por la vía pacífica y constitucional, porque el pueblo los rechaza. Si usted tiene la oportunidad de querer hacer un cambio de gobierno, debe medirse en unos comicios electorales, debe buscar ganar y vencer, si así sea una alcaldía, una gobernación, una diputación o la presidencia, y no por esta vía que hemos conocido y visto de pretender usurpar el poder, de las autoproclamaciones, de los llamados cucutazos, de los golpes de Estado plataneros, porque la presencia protagónica del golpe del 30 de abril del año pasado fue una caja de plátanos en el distrito de Altamira, pero obviamente habían fusiles para matar, para asesinar. Fracasados todos estos intentos, se acrecentaron las sanciones y el bloqueo contra nuestro país para no permitir que se compren medicinas, para no permitir incluso que en esta crisis, en esta pandemia del COVID-19, el Estado venezolano pueda salvar más vidas, pueda inclusive lograr el objetivo que, más allá del bloqueo, lo estamos logrando. Afortunadamente ha habido el apoyo de naciones como Rusia, como China, como Cuba, como la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo multilateral, para auxiliar al pueblo de Venezuela. Pero debe repetirse, se le impide al Estado venezolano, con el bloqueo de cuentas que suman miles de millones de dólares en el extranjero, adquirir medicinas, adquirir alimentos para tratar, repito, no solamente de atender al pueblo, sino en medio de esta crisis se ha pretendido que, y vean ustedes qué política tan asesina, tan necrofílica, porque es exaltar la muerte. Opositores venezolanos más bien se sienten tristes y amargados, el sector más radical y repugnante de esa oposición, porque aquí en Venezuela no hay centenares o millares de muertos por el COVID-19, como si no tuviesen familia, como si no tuviesen abuelo o abuela o bebés recién nacidos, etcétera, que pudiesen afectarle esta situación. En medio de todo esto, sujetos despreciables que no han medido lo que están haciendo en medio de esta pandemia, nosotros estamos esforzándonos por evitar exponernos y exponer a nuestros seres queridos, pero un grupo de criminales están conspirando para generar violencia y muerte en nuestro territorio. Lo hacen con la anuencia del gobierno colombiano, esto hay que decirlo. Cliver Alcalá y sus secuaces no han estado en Colombia sin que lo sepa el gobierno colombiano, porque el mismo Cliver Alcalá lo dijo, que él vive tranquilamente en un hogar, en su hogar en Barranquilla. ¿Con qué dinero? ¿Quién te financia? ¿Quién te dio ese $500,000 para comprar las armas? ¿Por qué no revela quiénes son los asesores norteamericanos, los estadounidenses que te apoyan? Y obviamente la logística que has tenido en Colombia para estar allá haciendo estas conspiraciones. Y obviamente también ha tenido la dirección y el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Como ya ha sido ampliamente informado, el pasado 23 de marzo
fue incautado un importante arsenal de armas de guerra en territorio colombiano, que iba a ser trasladado ilegalmente hacia Venezuela para luego ser utilizado contra las autoridades de nuestro país, en medio, repito, de esta pandemia del COVID-19, por grupos de asalto entrenados en el vecino país, que ya vamos a detallar algunas de esas circunstancias. El día de ayer, un sujeto, repito, prófugo de la justicia, traidor a la patria, conocido como Cliver Alcalá Cordones, confesó públicamente su participación en estos hechos y mencionó directamente, eso ya da para que en Colombia obviamente haya una judicialización de todo lo que él ha dicho, a otros implicados. En su declaración, Alcalá revela que bajo sus instrucciones el impresentable diputado Guaidó, con el conocimiento de personajes prófugos de la justicia como Leopoldo López, él lo menciona, e Iván Simonovic, y con la colaboración de asesores estadounidenses, estaban enterados de este complot que él va revelando en ese video, muy nervioso, con un lenguaje corporal obviamente de un cobarde, porque los psicópatas y criminales tienen también esa característica de ser cobardes, gente muy miedosa, y para sentirse en su ego valientes, se dedican al crimen, se dedican al asesinato. Como él lo confesó, él allí dice que esas armas iban a ser usadas para eliminar quirúrgicamente a autoridades del Estado venezolano, entre ellas el propio jefe de Estado, presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Es decir, a confesión de parte, relevo de pruebas. Ahí está totalmente dicho de una manera demencial la acción de este grupo conspirativo. Además, él allí afirma que el acuerdo para la compra de estas armas fue firmado por JJ Rondón y Guaidó, entre otros, y que tenía como objetivo nada más y nada menos crear una masacre, una matanza en nuestro país. Y obviamente nada más y nada menos que reincidir en el intento de magnicidio que se frustró, como ya todos conocemos, el pasado 4 de agosto del año 2018, cuando se intentó a través de drones nada más y nada menos que producir en la tribuna presidencial una virtual masacre, donde incluso estábamos nosotros cerca del ciudadano presidente de la República, el alto mando militar, los jefes de poderes públicos de nuestro país, la primera dama, entre otras más de 100 personas allí. Nadie puede negar que eso fue una realidad, que incluso agencias transnacionales de noticias adversarias al Estado venezolano, entre otras como CNN, ha revelado que efectivamente fue un intento de magnicidio. Se ha querido reincidir entonces ahora, puesto que él mismo detalla que la compra de las armas fueron valoradas en unos $500,000. Se hizo con el dinero robado al país, obviamente. Esa arma, esos $500,000 no lo sacaron estos bandidos de sus ahorros por su trabajo durante años, todo lo contrario, es parte del dinero de la corrupción, y que fue administrado por Juan Guaidó, según él mismo dice, y sus secuaces. Las investigaciones han revelado que Cliver Alcalá funge, él mismo se autoproclama comandante de esa operación, y que el segundo comandante de la operación es Antonio José Sequea Torres, de quien vamos a dar algunos detalles vinculados a un personaje de la corrupción venezolana como Jonathan Marín, alias León. La operación está dividida en 3 grupos, cada uno conformado por 20 personas, la mayoría de ellos militares venezolanos retirados. El primer grupo es conformado por Juvenal Sequea Torres, alias Tigre, el segundo por Félix Adonai Mata Sanguinetti, alias José, y el tercer grupo, establecido en Riohacha, era comandado por Robert Levit Colina Ibarra, alias Pantera. Estos grupos fueron entrenados en campamentos establecidos en territorio colombiano, con la anuencia, obviamente, del gobierno colombiano y con participación de asesores estadounidenses. Las acciones, como ya se ha informado, se ha abierto por parte de este Ministerio Público una investigación penal contra Guaidó, Alcalá y otros involucrados en este intento de golpe de Estado. En tal sentido, hemos solicitado las órdenes de aprehensión contra
Cliver Alcalá Cordones y Antonio José Sequea Torres, las cuales fueron acordadas por el Tribunal de la Causa por los delitos de traición a la patria, tráfico ilícito de armas de guerra, terrorismo, intento de magnicidio y asociación. Los tres comandantes de los grupos, Juvenal Sequea Torres, Félix Adonai Mata Sanguinetti y Robert Levit Colina Ibarra, ya tenían órdenes de aprehensión vigentes solicitados el pasado 22 de marzo. Junto a ellos también tiene orden de aprehensión por este caso Manuel Christopher Figuera, Juven José Sequea Torres, Rubén Darío Fernández Figuera, Jonsar Adolfo Baduel Oyoque y Víctor Alejandro Pimienta Salazar. Debo recordar, aquí me hago un paréntesis para que vean cómo los quinta columna, los infiltrados dentro del Estado venezolano han venido corrompiéndose desde hace tiempo. Debo recordar entonces que Víctor Alejandro Pimienta Salazar y Antonio José Sequea Torres, comandantes de esta operación, comandantes entre comillas, yo diría que esa palabra le queda muy grande, bandidos de esta operación, fueron colaboradores en la fuga del corrupto exalcalde de Guanta, Jonathan Marín, procesado por el desfalco de la faja petrolífera del Orinoco. Lo sacaron por Paraguachón en el año 2017. Allí estuvo detenido el capitán Víctor Pimienta, quien luego, a espaldas del Ministerio Público, se le otorgó una medida cautelar, y vean lo que hizo este tipo luego. Reincidió en el delito, apareció en el golpe de Estado del 30 de abril, el golpe de Estado platanero del 30 de abril, y ahora en esta acción criminal, junto con Sequea, ambos, repito, para ese momento, colaboradores directos de la fuga del exalcalde corrupto de Guanta, Jonathan Marín, quien está en la trama de corrupción con Pedro León y también con sus testaferros, los dueños de la empresa Cuferca, los hermanos Urbano Fermín. Quiero recordar que uno de ellos, Carlos Esteban, está procesado por este Ministerio Público y detenido, mientras que los otros dos tienen órdenes de aprehensión y alerta roja. Pero quiero recordar que Carlos Enrique Urbano Fermín aparece ahora en Estados Unidos, procesado por la justicia de la Florida por haber pagado un soborno, según él, de $100,000, seguramente fue más, en abril del 2017 a la antigua fiscal general Luisa Ortega Díaz, para que sus empresas no fueran investigadas. Está ahora detenido y supuestamente se va a coger ¿a qué? Bueno, a un plan de que él dice que en abril del 2017, cuando Luisa Ortega Díaz era fiscal general de la República, la sobornaron y entonces, bueno, le dejan la fortuna ya y los bienes, cosa que me parece la peor corrupción, porque lo que debieran es ser todos extraditados a nuestro país. Finalmente, quiero informar que haremos los trámites pertinentes, a partir de ayer ya comenzamos, para solicitar la extradición de Alcalá Cordones y los otros vinculados a estas acciones que están en Colombia, y vamos a hacer la solicitud formal a las autoridades judiciales de Colombia, pues se trata de criminales convictos y confesos que pretendían, repito, utilizar acciones terroristas para colocar nada más y nada menos en esta situación de la pandemia una matanza en nuestro país. Dato adicional, quiero destacar esto porque no podemos olvidar las cosas como ocurren. Yo quiero equiparar un poco lo que ha querido hacer estos terroristas mercenarios venezolanos, colombianos, estadounidenses en la frontera entre Venezuela y Colombia. Quiero asemejar, lo voy a asemejar, tienen una identidad similar a lo que ocurrió, es una reedición barata de lo que ocurrió en Nicaragua, cuando se instalaron en la frontera de Nicaragua, particularmente en países como Honduras, etcétera, los contras nicaragüenses que durante más de 10 años bañaron de sangre esa nación para tratar de derrocar a un gobierno que había sido producto de una lucha heroica del pueblo nicaragüense, había tomado el poder, como se sabe, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y que luego certificó esa victoria por la vía electoral. Se ve clarito. O sea, recordemos que el gobierno sandinista de Nicaragua tuvo esa contra armada mercenaria en Honduras y fue apoyada y financiada por los Estados Unidos de América. Pareciera que se quiere
copiar, reeditar ese modelo en la frontera de Venezuela con Colombia, y obviamente el Estado venezolano no lo debe permitir, y menos ahora cuando estamos combatiendo, repito, esta pandemia global. Mientras, como hemos visto, este sujeto impresentable, Guaidó, desaparecido en la nada, menos nada, bajo la nada, lo que siempre fue un mediocre y yo diría diputado de quinta categoría que se autoproclama presidente. Hemos visto cómo en medio de estas 2 semanas, mientras el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, su equipo, todo el Ejecutivo Nacional, el equipo de salud, los médicos que tienen todo nuestro apoyo, nuestro reconocimiento, médicos comunitarios, están en los barrios atendiendo a la gente, haciendo el despistaje para evitar que Venezuela, ocurra en Venezuela lo que ha pasado en otros países de América y de Europa. Vemos cómo este sujeto habla y habla pura paja de una ayuda humanitaria que ya sabemos cuál fue. Robarse los dineros de Venezuela, contraer nupcias con la corrupción global, robarse a Citgo, a Monómero, para luego, en su ego fracasado y frustrado, dárselas de jefe de Estado que no tiene ni siquiera la moral, repito, hoy en esta etapa de la vida nacional, de hacer un paso atrás, de hacer una tregua inclusive y callarse la boca, y más bien dejar que el pueblo de Venezuela y el Estado legítimo combata este flagelo como debe ser. Más bien lo que ha declarado es que le parece positivo y a lo grotesco que ocurrió en la rueda de prensa teledirigida desde internet por el fiscal general de Estados Unidos de América, en donde obviamente yo tengo que recordar también nuevamente otros episodios internacionales, porque el contexto siempre nos lleva a eso, a ver cosas que han ocurrido en otras épocas y momentos a nivel global, así como hablé de los contras nicaragüenses que quisieron derrocar al gobierno nicaragüense en la frontera con Honduras, y es lo que quieren reeditar ahora aquí en la frontera con Colombia. Veo que lo mismo en Estados Unidos, que dijeron que había armas de destrucción masiva en Irak, son los que dicen ahora, de pronto, de la nada, sin pruebas, sin elementos de convicción, solo por nombrar que Venezuela es un estado de narcotraficantes, un narcoestado, etcétera, haciendo caso omiso a esto que voy a detallar. Por ejemplo, sin tener credibilidad y evidencia, hay que destacar que el mayor productor de cocaína en el mundo es Colombia. El mayor productor de cocaína en el mundo es Colombia. Y a partir de allí se eligen presidentes, gobernadores, alcaldes, se financian equipos de fútbol, se financian artistas, cantantes, desde reggaetoneros hasta modelos, etcétera. Eso lo sabe el planeta Tierra. Ah, no, pero Colombia no. Colombia ni con el pétalo de una rosa, ni por la OFAC, ni por la DEA, ni por organismos multilaterales. Pero no es sorprendente que, siendo Colombia el mayor productor de cocaína del mundo, el mayor consumidor es Estados Unidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Utilizar el tema del narcotráfico para derrocar un gobierno legítimamente constituido, que es lo que ahora vemos en medio de la pandemia del COVID-19, está en marcha. Nuevamente un intento de golpe de Estado criminal y asesino. El 90% de toda la cocaína con destino a los Estados Unidos se trafica a través de las rutas del Caribe Occidental y el Pacífico Oriental, no a través de los mares del Caribe Oriental de Venezuela. Por favor, esto está comprobado. ¿Por qué se miente descaradamente? Hay que decir la verdad. El mayor beneficiario del dinero de la droga en el mundo es el sistema bancario de los Estados Unidos, el país donde sí hay evidencia de connivencia de la clase política y el narcotráfico. Es obviamente el símbolo del narcoestado mundial, que es Colombia, pero allí ni siquiera se dice nada al respecto. Más bien, el comandante del ejército de Colombia lloró públicamente por la muerte de un sicario, de un asesino serial como Popeye, que estaba convicto y confeso de indirectamente haber asesinado a 3.000 personas. En los últimos años ha aumentado la producción de cocaína en Colombia, a pesar de la presencia de Estados Unidos y sus 7 bases militares. Explíquenme eso.
como si hay 7 bases militares, por lo menos las conocidas en Colombia, ha aumentado exponencialmente la producción de cocaína. Nada de eso, obviamente, nada de eso es responsabilidad de las autoridades venezolanas. Por lo tanto, los llamados carteles que cada día cambian o mutan de nombre son una invención sin una base definida. Nunca se ha encontrado un cargamento de droga que se le pueda atribuir. No existe ninguna evidencia de que la logística de las Fuerzas Armadas venezolanas haya sido utilizada para el tráfico de drogas. Todo lo contrario, cualquier oficial de cualquier rango o civil que haya sido, digamos, vinculado a un tema como este, conocemos ya, ha sido judicializado, ha sido detenido y ha puesto la orden de las autoridades competentes. Por lo tanto, pudiéramos decir, si nos vamos al récord de detenciones, que Venezuela, por el récord de detenciones, aparece como líder mundial en incautaciones de droga y también en detenciones de los capos de la droga, donde, por cierto, Joel Palmar, el principal capo de la droga de los últimos tiempos, que tenía un cartel conocido como el cartel del Malecón, que traficaba droga de Venezuela a República Dominicana, fue detenido luego de una orden de aprehensión y alerta roja que hizo el Ministerio Público bajo nuestra gestión. Fue detenido en Colombia. La Corte Suprema de Justicia de Colombia quiso enviarlo a nuestro país a solicitud del Ministerio Público venezolano, pero la sorpresa fue que un decreto de Duque, una resolución presidencial del propio Duque, dijo que no podía ser enviado este gran traficante de droga, Joel Palmar, porque él temía por su salud al señor Duque, ya que él se había hecho una cirugía plástica en el estómago era obeso y quería hacer fitness, algo así, y entonces él decía que eso era muy grave para su salud y por lo tanto en Venezuela él podía sufrir. Imagínense ustedes, hablando, repito, de la doble moral, porque ni siquiera para eso ha servido el gobierno de Colombia, de devolver, según lo que mandó la propia Corte Suprema de Justicia colombiana, a un narcotraficante como Joel Palmar. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí y qué es lo que tenemos enfrente? Yo creo que hemos hecho un grano de arena, hemos dado un grano de arena con estas acciones en contra del narcotráfico, luchando contra el crimen organizado, contra los magnicidas, por la paz de la República. Es el aporte que da este Ministerio Público en una etapa crucial, donde tenemos que tener la moral en alto, la dignidad en alto. Este es un país de libertadores, de padres de la patria, que salieron a liberar el continente en contra del yugo español, y no como se nos quiere presentar como una especie de Estado forajido, Estado fallido, para, repito, justificar lo que pasó en Irak, lo que pasó en Libia, lo que pasó en Afganistán. Eso no lo puede permitir la comunidad internacional y mucho menos el pueblo de Venezuela.